Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a mi canal. Yo soy Miosotis García y para mí es un placer el que te encuentres aquí. En el día de hoy quiero hablarte acerca de cómo las expectativas afectan nuestra vida. Entonces, si es de interés para ti este tema, por favor regálame un like y quédate hasta el final del video. ¿En algún momento de tu vida te ha pasado que has esperado tanto de una persona que al final termina decepcionándote? ¿Que eso que tanto tiempo duraste planeando no resultó como lo esperabas? ¿O que esa persona, quien consideraste parte de tu vida, al final descubriste que tú no eras parte de la suya? Si has vivido alguna de estas situaciones, quiere decir que en esos momentos creaste lo que son las expectativas. Y te preguntarás por qué creamos expectativas, a qué se deben, de dónde surgen. Quiero decirte que las expectativas son algo totalmente normal, lo cual nos ocurre a todos. ¿Y por qué? Porque las expectativas son creencias personales, ya sea de una visualización a futuro que tengamos, de cuando también estamos empezando en una relación, las expectativas que podemos crear acerca de esa persona, de un nuevo trabajo. Nosotros los seres humanos creamos expectativas acerca de todo lo nuevo que puede llegar a nuestra vida, por lo cual te digo que es algo normal y esto nos ocurre a todos. En mi caso, una de las expectativas que yo tenía era de que las personas tenían que ser como lo era yo. Yo me proyectaba en las personas porque consideraba de que ellos debían de actuar de la misma forma en como yo lo hacía. ¿Y qué pasa? Que a mí siempre me gustaba ayudar y estar siempre a la disposición de las personas. Y entonces cuando era yo quien necesitaba y las personas no estaban para mí o no actuaban de la forma en como yo actué, entonces ahí venía mucha decepción, ahí me sentía yo triste, me sentía sola, de que no podía contar con nadie. Entonces eso es uno de los errores que muchas veces cometemos, es esperar que los demás sean como tú eres, porque lamentablemente cada quien es de la forma en cómo es. Y muchas veces nos gusta juzgar cuando esas situaciones pasan. Cuando eres tú quien ayuda, cuando eres tú quien siempre da y no recibes eso del otro, a la persona a quien se lo estás haciendo. Entonces queremos señalar, ¿verdad? Queremos decir, oh, porque yo fui de esta forma, yo estuve ahí cuando me necesitaste. Pero lamentablemente tenemos que entender que cada quien actúa de la forma en cómo considera que lo está haciendo correcto. Cada quien tiene su nivel de conciencia distinto y la mejor forma para que esto no te haga pasar ese mal rato y esa desilusión es evitar crear expectativas de este tipo. Otra expectativa que puede ocurrir es cuando consideramos que las personas deben comportarse bien con nosotros. Y esto se ve cuando muchas veces esperamos de los demás cosas que ni siquiera somos capaces de darnos nosotros mismos. En mi caso era de que siempre yo decía de que yo no recibía comprensión de las demás personas. Fulana no es comprensiva conmigo, fulana no me entiende, no suelen ser comprensivos cuando yo expongo un punto de vista, pero ¿qué estaba pasando en esos momentos? Yo tampoco era comprensiva conmigo misma. Entonces, muchas veces queremos exigir del otro lo que no somos capaces de darnos nosotros mismos. Y eso es algo imposible. Si tú eres una persona que no te respetas, ¿cómo puedes exigir respeto de esa persona? Eres una persona que no eres responsable. Entonces, ¿cómo vas a exigirle al otro responsabilidad? Entonces, es como llevar esto al nivel de conciencia, ¿verdad? De ver qué tanto tú estás exigiendo a los otros que tú no eres capaz de darte a ti misma. Hay otra situación que es bastante común en las relaciones y es crear la expectativa de que yo voy a cambiar a esa persona. Siempre cuando estamos conociendo a alguien se presentan todos estos banderines de alerta, de, oh, mira, esta persona tiene esto que no te gusta, esta persona actúa de esta forma que a ti no te agrada. Y entonces uno comienza a ver esto, pero en vez de uno pensar de forma distinta, de, oh, ok, si tiene esto o aquello, entonces me lo voy a pensar. No, uno rápidamente asume de que, oh, tú ves eso que él está haciendo. Eso yo solo voy a cambiar cuando estemos juntos. Esa salida con esos amigos, eso yo voy a hacer que él lo deje de hacer
cuando ya estemos juntos. Esa forma de vestir que tiene, o él va a dejar de vestir así cuando esté conmigo. Y estamos tan, pero tan equivocadas en este punto que a mí, en lo personal, me pasaba bastante en mis relaciones. Era de que si yo veía algo que a mí no me agradaba o no me gustaba, yo quería cambiarlo a la persona. Yo quería que la persona lo hiciera diferente. Y entonces yo siempre tenía como este tema de discusión con mi mentora, quien es Ángel Hernández, porque ella siempre me decía, tú tienes que aceptar a los demás como son. Y yo le decía, pero es que no, porque si a mí no me gusta eso, él lo puede cambiar. Entonces ella me decía, ok, en caso de que sea a ti que te lo pidan, ¿tú lo vas a hacer? Y yo decía que no. Porque sí estamos supuestos a querer cambiar al otro, pero en caso de que el otro quiera hacerlo con nosotros, no se lo vamos a permitir. Entonces es algo que es muy común en las relaciones, esta expectativa de querer cambiarle al otro lo que a nosotros no nos gusta, de querer cambiar a los demás. Y esto tiene mucho que ver también con la aceptación que tú tengas hacia ti misma, porque si tú no te aceptas, ¿cómo tú puedes aceptar cualidades en las otras personas? Entonces, considero que en el momento en que pude aceptarme en mi vida tal y como yo era, entonces yo pude aceptar tanto a mis parejas como a los demás. Entonces, en lo personal, para mí las expectativas no son algo malo, aunque ocurran este tipo de situaciones. Yo considero que las expectativas son una visualización de cómo tú te puedes ver en el futuro, pero ¿qué pasa? Cuando se convierte en la parte mala es cuando tú creas expectativas irrealistas de las cosas que pueden suceder, como por ejemplo que a final de año quieras el carro y la casa de tus sueños. Entonces te propones y dices, bueno, a final de año voy a tener el último Mercedes del año, ¿verdad? Ahí parqueado afuera de la casa, de esa casa que yo siempre he querido y que va a ser mía, ¿verdad? Porque esa es la visualización que tienes. Pero ¿qué pasa? Te pasaste los primeros 6 meses del año sin trabajar y cuando llegaba un trabajo, entonces tú dejabas el trabajo porque o era muy difícil o tenía un horario que no te gustaba o te ponías muchísima excusa para estar en ese trabajo y entonces continuabas estando sin trabajo hasta que llega fin de año y te quejas porque no tienes ni el carro, no tienes ni la casa, pero ¿en qué te pasaste la mayor parte del tiempo del año? Te la pasaste sin trabajar, te ganó la pereza cada vez que salías a buscar un trabajo, cuando te encontrabas en un trabajo no eras estable. Entonces, este tipo de expectativas son las que te llevan a tener desilusión, tristeza y depresión de la vida. Porque entonces después empezamos a culpar porque a mí, porque la vida es injusta conmigo. Pero la pregunta es qué tanto tú estás haciendo para materializar todas esas expectativas que tú visualizas. Porque es que las cosas no se van a dar tú solamente sentándote y esperando que las cosas ocurran. Si tú no tomas acción, nada de lo que tú visualices, ni en un año ni en 5, va a pasar. Entonces, estas son el tipo de expectativas que nos terminan afectando nuestra vida y terminan bajando nuestra autoestima, terminan haciéndonos sentir que no somos buenos para nada y todo es porque todas esas cosas fueron el resultado de tus actos. Entonces, en esta parte, las expectativas sí van a ser malas porque estás creando una expectativa irrealista a la forma en cómo tú estás actuando. Entonces, considero que es poco saludable para nosotros esperar expectativas de nosotros mismos, de las personas o de cualquier plan a futuro que tengamos. Lo mejor es vivir en el presente y permitir que todo fluya. Permitir que todo fluya y obviamente si creas una expectativa, toma acción en eso. Porque si tú no tomas acción, no vas a ver el resultado. Y entonces vas a continuar viviendo en esta tristeza, en esta baja autoestima, en esa depresión y culpando siempre a la vida y a los demás, ¿verdad? De tus
propias acciones. Y hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, por favor, regálame un like. Comparte a esa persona que consideres que necesita saber acerca de este tema. Y por favor, no olvides suscribirte para que todos los lunes recibas contenido acerca de mi canal. Te mando un fuerte abrazo desde la distancia y nos vemos en el próximo video. Chao.